En efecto, yo creo que lo, lo ha dicho Rogelio al principio. Estamos viviendo una situación extrema, extraña también en el sector energético. Extrema porque estamos viendo unos precios absolutamente desbocados en todos los sectores energéticos. Digamos, el que está en boca de todos en los periódicos, en el Congreso, con mociones o con iniciativas por parte sobre todo del Partido Popular, es el mercado eléctrico, pero la realidad es que el gas natural está en precios históricos, los combustibles líquidos, la gasolina, llenar el depósito esta semana estaba en precios también prácticamente récord y es una constante. Y todo esto pues está muy, muy interrelacionado. Yo antes de entrar un poco en la coyuntura de ahora, me gustaría hacer un pequeño recorrido, ¿no? De hacia dónde vamos, ¿no? Dónde estamos y hacia dónde vamos. El sector de la energía se enfrenta ahora a una serie de retos muy importantes. Yo creo que el reto más importante al que se enfrenta es la descarbonización. Vivimos una sociedad que históricamente nos hemos dedicado a quemar cosas. Hemos obtenido la energía siempre quemando cosas. Empezamos quemando madera hace decenas de miles de años. Pasamos a quemar carbón cuando descubrimos que tenía mayor poder calorífico. Llegamos a los combustibles fósiles derivados del petróleo, gas natural y cosa que pillamos, cosa que quemamos para obtener energía. Y evidentemente hemos entendido finalmente que esto no es sostenible. Tenemos que cambiar nuestro modelo de obtención de energía. Y eso es en lo que estamos, ¿no? Desde el Acuerdo de París en 2015, en el que se llegó a la conclusión de que había que limitar las emisiones de CO2, que había que reducirlas y que había que llegar a un momento en el que fueran cero para limitar el aumento global de la temperatura a 2 grados. Ahora el consenso se establece más en 1,5 grados para evitar que los efectos sean devastadores, hasta la planificación europea, los objetivos europeos que se establecieron hace unos años, que este año se han actualizado, que marcan una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad de carbono para el año 2050, a la aplicación, al aterrizaje de estas ideas en la legislación española, que la hemos vivido hace nada, hace un mes y medio, 2 meses, que aprobamos en el Congreso definitivamente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En ella hemos establecido una serie de objetivos para España para que cumpla con los compromisos internacionales que hemos adquirido, tanto a nivel multilateral global en los acuerdos de París como a través de los objetivos europeos. Y nos hemos marcado unos objetivos que son muy ambiciosos, pero también razonables. España tiene que reducir sus emisiones en 2030 un 23%. Aquí ha habido una discusión sobre la discrepancia del 23% de España y el 55% europeo, pero es exactamente lo mismo, es el mismo objetivo. La cuestión es que España se toma como año de referencia 1990, cuando la media europea ya estaba en descenso en emisiones, pero España siguió aumentando sus emisiones durante prácticamente 25 años más, hasta que tocamos nuestro pico en 2005 y desde entonces hemos empezado a reducir. O sea, al final más o menos es la misma cifra. Y el objetivo final, que es llegar a la neutralidad, al cero neto en 2050, a que toda tonelada de CO2 que se emita a la atmósfera esté compensada mediante absorción. La realidad es que estamos muy lejos de esos objetivos y actualmente tenemos, por ejemplo, dentro de la Ley de Cambio Climático, tenemos un objetivo de alcanzar un 74% en 2030 de producción renovable para el sector eléctrico, porque ya sabéis que es el que es más fácilmente descarbonizable comparado con otras opciones, y ahora mismo estamos en torno al 44% de generación renovable. De hecho, si miramos el conjunto de las energías en España, únicamente el 20-21, no llega a 21% de todo el consumo primario de energía es de origen renovable. Evidentemente, el petróleo, los derivados del petróleo y el gas natural tienen una contribución muchísimo mayor que las renovables. Estamos hablando de que rondan el 70 y tantos % frente al 20%
de renovables. Y es porque pues en España y prácticamente en todos los países del mundo, pero España es un caso paradigmático, tenemos todavía una fuerte dependencia de los combustibles fósiles. Y además con el añadido de que España no tiene reservas propias, con lo cual nuestra dependencia de los combustibles fósiles se traduce en una dependencia energética del exterior. Y todo esto tiene una importancia que veremos ahora. El objetivo, pues el objetivo final es llegar al 100% de consumo energético renovable y al 100% de consumo energético que nos lleve a la neutralidad de carbono, la neutralidad climática. Dicho así, puede parecer que es un objetivo extremadamente ambicioso, pero la realidad nos dice que la generación eléctrica, por ejemplo, es un objetivo perfectamente alcanzable y, lógicamente, no va a ser posible pues porque hay industrias que no... en las cuales el consumo energético 100% renovable no es viable. Hablamos, por ejemplo, de algunas industrias calorintensivas. Se me ocurre, pues yo que sé, industria del papel o la industria cerámica. Yo soy de Castellón, lo vivo aquí de cerca. Pues que no es posible, ¿no? Hay ciertos procesos industriales que requieren temperaturas muy elevadas o unas condiciones especiales de aire, por ejemplo, caliente, que no se pueden obtener mediante electrificación. ¿Qué habrá que hacer? Pues habrá que compensar. Habrá que tener otros puntos en los que haya absorción de CO2 para compensar el CO2 que vamos a emitir sí o sí desde el punto de vista del consumo energético. Y lógicamente, y vosotros lo sabéis bien también en Galicia, esta transición tiene que ser justa. La realidad es que España ha dependido mucho depende de los combustibles fósiles y ha dependido muchísimo del carbón, lo cual ha hecho que muchas comarcas en España hayan centrado su economía en el carbón, en la extracción, en la producción energética. Y durante muchísimos años eso fue la energía que movía el motor económico del país. Y lógicamente tenemos que entender pues que no se puede el país desentender de esta realidad. Y habrá que, por una parte, buscar alternativas. Ya se están buscando alternativas para estas comarcas. Y por otra parte, estos costes que tenemos para la transición energética, pues se van a tener que repartir entre toda la sociedad y no puede pagarlos únicamente una parte, ¿no? Yo creo que es una cuestión que todo el mundo entiende. Y todo este contexto sirve para explicar un poco lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy, lo que pasó ayer, lo que pasó hace 15 días y lo que pasó también en enero, por ejemplo. Ahora mismo hay una alarma muy importante por el precio de la energía, sobre todo por el precio de la electricidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que nuestro sistema eléctrico depende muchísimo del combustible fósil. Sabéis que hay el mercado energético en España funciona a través de un pool, de una subasta diaria en la que hay un sistema de formación de precios que es la subasta marginal. Esta subasta marginal es la famosa subasta que el último kilovatio, el último megavatio fija el precio de los demás. Eso tiene un sentido. Como he dicho antes, no solamente ha subido el precio de la electricidad, ha subido el precio de prácticamente todas las fuentes energéticas, los combustibles líquidos, el gas natural, los derivados del petróleo. Y eso es lo que ha afectado realmente al sector eléctrico. El sector eléctrico o la factura eléctrica que tenemos en casa se compone de dos partes, básicamente. Una es la famosa parte fija, la famosa parte variable. Una es los cargos y peajes, que son básicamente lo que cuesta tener un sistema eléctrico preparado para funcionar, y otra cosa es la parte variable, que es lo que cuesta que funcione. ¿Vale? La parte fija, los cargos y peajes, se componen pues, deuda histórica, de el famoso déficit de tarifa. Esto viene de los años de Aznar, del famoso milagro económico con el que pudimos entrar en el euro, que de milagro no tenía nada. Y se compone pues, de otras cuestiones como por ejemplo las primas para las renovables, la cogeneración de alta eficiencia, residuos. O sea, hay una serie de cargos que vienen de decisiones políticas. Se dice mucho
que se paga lo que se paga por decisiones políticas, pero eso solo es una parte. Hay otra parte que es red eléctrica o que son las redes de distribución. Hay una serie de infraestructuras que tienen que funcionar y esta parte cuesta muchísimo más que la otra. Y luego está el precio de la electricidad. El precio de la electricidad, quienes tienen la tarifa regulada, el PVPC, pues cada día pagan un precio diferente en función de lo que ha costado o cómo ha quedado formado el precio el día anterior en este mercado. Y este mercado, el mercado, la subasta marginalista, funciona muy, muy, muy bien el 90% de las veces. Cuando digo el 90% de las veces, quiero decir en el 90% de los casos. Cuando la oferta y la demanda encajan, hace que el precio que se obtiene sea el mejor precio posible. Pero cuando hay situaciones de excepción, es un desastre. Y estamos en una situación de excepción. Y la situación de excepción en enero, cuando vimos el problema de Filomena, se habló mucho del precio del gas natural, pero estaba más bajo que ahora. Y lo que pasó en enero fue una cuestión excepcional, que es un desajuste enorme entre oferta y demanda. Había muchísima demanda de energía y había un fallo de oferta. El fallo de oferta era que apenas había energía eólica y tuvieron que entrar pues, todo el resto de fuentes de energía. Y había muchísima demanda por el temporal de frío y nieve. Y ahora tenemos otra disfunción muy grave, y es que el precio del gas natural y el precio de los derechos de emisión de CO2 están muy altos, aunque se habla muchísimo del tema del CO2, pero realmente lo que está afectando al mercado en este momento es el precio del gas natural. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, la última tecnología que entra fija el precio de los demás, y esto en las subastas marginalistas para los mercados de commodities, sea el café, sea el trigo o sea la electricidad, funcionan muy bien, normalmente, repito. Pero en este caso fallan y fallan muchísimo. Y fallan muchísimo porque el sistema no está preparado para estos casos extremos. Y el precio del gas natural, que está disparado, ha fijado el precio de todo el resto de energías. Y el precio de los derechos de CO2, que está hecho, los derechos de emisión de CO2 están hechos para que las tecnologías más contaminantes, sea de producción de energía o sea de fabricación de cualquier otra cuestión, se vean penalizadas frente a los procesos que no emiten CO2. En este caso es al contrario, porque al ser la tecnología más cara la que fija el precio para los demás, el aumento de precio que produce los derechos de CO2 hace que, en lugar de hacer más eficiente al mercado, lo haga más ineficiente. O sea, que todas las tecnologías que no están emitiendo, en lugar de verse beneficiadas porque entran en el mercado y las otras no, se ven beneficiadas porque ganan más dinero. Y el problema es que ese dinero que están ganando es el que está pagando el consumidor. Realmente tenemos una tormenta perfecta. Ya sé que es la misma frase que se dijo en enero, pero es que esto es otra versión diferente. Y esto demuestra que si este problema, en lugar de ser coyuntural, se va a convertir en estructural, el mercado eléctrico que tenemos no funciona. Con lo cual, hará falta estudiar alternativas. Ahora mismo, para paliar un poco los efectos, se han tomado una serie de decisiones. Sabéis que hoy en Consejo de Ministros se ha decidido rebajar el IVA de la electricidad del 21 al 10%. Se habla mucho del IVA de la electricidad, se habla mucho de que tenemos el IVA más caro, pero no es así. Hay 4 países en la Unión Europea que tienen un tipo de IVA reducido. El resto de países de la Unión Europea tienen el IVA del tipo general. ¿Pagamos más IVA que en Alemania? Sí. ¿Pagamos más IVA que en Francia? Sí, pero porque en nuestro IVA de tipo general, hasta hace 8 años o 9 años, estaba al 18% y Rajoy lo sube al 21%. Si siguiera el 18%, Alemania pagaría el 19% y a Francia pagaría el 20%. Nosotros ahora pagamos el 21%. O sea que en toda la Unión Europea la electricidad se está pagando al tipo general. Creo que debería, y eso es una opinión personal, el IVA de la electricidad no debería ser el tipo general. Debería ser un tipo, no el súper reducido probablemente, equiparándolo a la fruta fresca o a las verduras, pero sí debería ser el tipo reducido, 10%, porque evidentemente la electricidad es para la industria es la materia prima principal, bien, pero es un suministro de primera necesidad, como el agua.
A día de hoy, el 100% de los hogares españoles tienen suministro eléctrico. Es más, sin suministro eléctrico a día de hoy no te dan una licencia de primera ocupación de una vivienda, con lo cual es una obligación y es un bien de primera necesidad, es un servicio de primera necesidad, con lo cual yo creo que la fiscalidad tiene que ir acorde. Pero ya que hablamos de la fiscalidad, pues evidentemente hay una reforma pendiente muy importante del sector eléctrico. Porque, como he dicho, nos está demostrando que está fallando, que algo no está funcionando. Si cada vez que hay un caso particular esto se desmorona completamente y llevamos 2 casos particulares este año, ¿quién dice que no va a haber 4 casos particulares el año que viene y se va a convertir en una cuestión totalmente estructural? Pues evidentemente hay que trabajar en una reforma. Y ahora mismo hay 4 puntos en los que se está trabajando a nivel legislativo por parte del Gobierno y por parte del Congreso para reformar todo este sistema. El primero es supongo que habréis oído hablar de él, el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que lo que hace es toda la parte dedicada a las renovables, a la cogeneración y a los residuos de la tarifa regulada, que suponen unos 7.000 millones de euros al año, eso va a salir de la factura eléctrica. Va a ser un proceso gradual en los próximos 5 años en principio, veremos cómo queda al final, pero va a acabar saliendo de esa factura, con lo cual eso hará que la factura eléctrica baje un 15% directamente para todos los hogares. ¿Qué se hace? Se repartirá entre el resto de consumos energéticos. Y esto tiene un sentido. El sentido es que los objetivos de descarbonización son un objetivo país y se está sufragando únicamente a través del sector eléctrico, aunque el objetivo es común. Si nosotros llegábamos al objetivo en su momento del 20% gracias al sector eléctrico, tiene sentido que sean todos los consumos energéticos los que contribuyan a sufragar este gasto. Esto se hizo cuando las renovables no eran rentables, pero España tenía que hacerlo porque ya había empezado a adquirir una serie de compromisos. Entonces, esto es un proyecto de ley que ya está en el Congreso, que se va a empezar a debatir seguramente al inicio del siguiente periodo de sesiones, en cuanto volvamos en septiembre, con lo cual es una cosa que ya está ahí en marcha. Hay otro proyecto de ley que se ha anunciado, un anteproyecto de ley, que es el de los beneficios sobre retribuidos. Habréis oído hablar de él, el dividendo de carbono famoso, que es justo lo que hablaba antes. El hecho de que tecnologías más caras estén obligadas a pagar, más caras, más contaminantes, estén obligadas a pagar estos derechos de emisión de CO2 y que eso acabe traduciéndose en precio a todo el resto de tecnologías porque entran en el mercado, no tiene ningún sentido. Con lo cual se plantea un proyecto de ley, no tiene ningún sentido porque va en contra del espíritu mismo del mercado de derechos de emisión, que es para desincentivar esas energías. Si esto funciona así, no se están desincentivando, se está incentivando que entren siempre en funcionamiento para que tenga un mayor beneficio el resto de tecnologías. Bueno, pues este proyecto de ley, la idea es que durante este otoño se ponga ya en marcha y se publique en el BOE y permita también rebajar de una manera importante la factura eléctrica. Y luego hay 2 cuestiones que entraron en la ley de cambio climático y que tienen un plazo. Hay una reforma fiscal que tiene que afectar a toda la fiscalidad nacional, no solamente a la energía, pero que va a tener un componente muy importante para la energía, porque es una reforma fiscal hacia la fiscalidad verde. Y esto es para febrero, en el que el comité de expertos tendrá que dar sus valoraciones y el Ministerio de Hacienda tendrá que hacer sus propuestas. Y tenemos una reforma del sector eléctrico que está ahí, que está obligada por ley, la ley de cambio climático. El gobierno tiene un plazo de 1 año para plantear una reforma y habrá que ver en qué línea nos movemos. Evidentemente, la línea del gobierno yo creo que la ha dejado bastante clara, que es renovables, es almacenamiento, es gestión de la demanda, es básicamente dejar de depender para el sistema eléctrico, para el sector eléctrico, dejar de depender de combustibles, porque no controlamos el precio de los combustibles, pero sí tenemos muchísimo recurso renovable. No es gestionable, con lo cual deberemos trabajar en hacerlo gestionable y eso es a través de almacenamiento, bien sea por baterías, por bombeo, etc. En definitiva, la situación actual la conocemos todos bien y la situación a futuro es una reforma muy importante de la fiscalidad, una reforma muy importante de nuestro modelo de energía
y todo esto pues alinearlo un poco con los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto el objetivo 7, que es precisamente una energía limpia y asequible para todo el mundo. O sea, descarbonizada, para una transición justa, asequible para todos, a precios que no se conviertan en un drama y seguir trabajando en esta línea en la que estamos trabajando en este momento. Gracias, Germán. Muy buena exposición. Después entraremos en la parte final, que es las perspectivas, ¿no? Lo que tú has señalado, los proyectos, para que la gente conozca un poco cuál es la intención del gobierno en este, porque has señalado algunos puntos muy, muy importantes.